¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, otro domingo aquí en Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre en Agricultura 92.1, estreno días lunes, 21 horas, en el canal de YouTube de Agricultura TV para conversar de pensiones, para conversar de seguridad social. Hoy, por supuesto que vamos a ahondar en este tema que a la gente le importa mucho con el dueño de la pizarra, el señor Pedro Pizarro, cada día más tranquilo con la Universidad de Chile. ¿Cómo le va? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos quienes nos están viendo hasta ahora, nos están escuchando hasta ahora. Se cortó el pelo don Eugenio, se ve más ordenadito, está bien eso. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Bueno, funcionó la cábala, ¿vio? Empecé a dejar la corbata y la U empezó a ganar, así que vamos a mantenernos sin corbata, así capaz que tengamos las alegrías postergadas de tantos años en las campañas venideras. Vemos que termina por pasar. Oiga, tenemos muchas cosas para conversar hoy, tenemos una gran invitada para ahondar precisamente en el tema de la reforma previsional que teóricamente debería presentarse la semana que viene. Yo he tenido versiones que indican que probablemente va a ser la semana subsiguiente, pero independiente de cómo sea, ya la ministra Jara se comprometió a los próximos días a entregar esa reforma. Sin embargo, el día miércoles pasado, me parece, los partidos de la oposición, básicamente Chile Vamos, el partido de Chile Vamos, Republicanos y el Partido de la Gente, concordaron un documento con algunos fundamentos básicos que debiese contener la reforma. No sé si tú los tienes a mano, y Pedro, para que nos cuentes un poquitito de qué se trata y cuáles son los puntos y cómo ves tú eventualmente que si políticamente esto tiene posibilidad de avanzar. Sí, pues ha estado noticioso la semana en materia de reforma previsional. El hecho de que haya un grupo importante de parlamentarios haciendo un documento es algo que el gobierno debiera tomar en consideración. O sea, una de las cosas importantes que tiene que buscar el gobierno, que no ha tenido muchos logros hasta acá, es buscar un logro en materia previsional y para eso tratar de avanzar con algo que tenga los apoyos suficientes para ser aprobado. Entonces aquí le están dando algunos parámetros en varios aspectos que ya hemos hablado acá. O sea, el tema de separar PGU del tema contributivo es algo que viene también en ese documento. El tema de que, y siguiendo la línea de lo que ya hemos visto a nivel de encuesta, a nivel de lo que las personas quieren, que la cotización adicional vaya a las cuentas individuales, mantener la libertad de elección de quién administra tus recursos. O sea, cosas como que la gran mayoría quiere que sea así, están contenidos en ese documento y varios puntos más, pero yo creo que nuestra invitada también nos puede ayudar a ahondar mucho en ese tipo de propuestas. Hoy día nos acompaña doña Carol Fernández, que ya ha estado antes en el programa, así que bienvenida nuevamente. Muy nerviosa con el Mundial de Fútbol que se viene, nacida en Costa Rica, ella tiene mundial y tiene a su país en el Mundial, así que sí. y nos invitará a ver los partidos de Costa Rica, me imagino. Así es. Muchísimas gracias, Pedro y Eugenio, por la invitación. Feliz de estar acá nuevamente acompañándolos y efectivamente ya esperando las primeras fechas del Mundial en diciembre. ¿Es verdad que a tu hijo le dijiste, oye, ¿por qué estás buscando tanta lámina que injusto que no ves ningún chileno? Eso es muy malo de tu parte. Que mi hijo es chileno tico, así que... Un chiletico. Es un chiletico, entonces él va a apoyar a Costa Rica en esta oportunidad. Uno cuando no está en un mundial no empieza a apoyar con lo que venga. Y cuando juega Chile con Costa Rica, ¿qué pasa en tu casa? Yo me voy a ver el partido sola. Que gane el equipo de rojo. Oye, bueno, tiene razón Pedro con Carol, que es una gran especialista en temas de pensiones, está en el Centro de Estudios de la Universidad San Sebastián. Conversamos otra vez respecto al tema de la reforma de pensiones y hay varias cosas que son bien interesantes a propósito de lo que comentaba Pedro sobre este documento que presentó en la semana un sector importante de la oposición. A ver, uno necesariamente tiene que caer en una conclusión. Si el gobierno, en definitiva, quiere avanzar en una reforma que a la larga termine con esta espera eterna de los pensionados de ya 15 años, donde hay mucho diagnóstico y no se ponen de acuerdo en la solución, el gobierno tiene que también tomar en consideración la temperatura política del Parlamento, un Parlamento en el cual el gobierno no es mayoría, donde al gobierno le cuesta encontrar mayoría. Entonces, necesariamente va a tener que presentar una reforma que tenga fundamentos técnicos y que eventualmente permita llegar a un acuerdo, porque de lo contrario otra vez algo tan anhelado como la reforma de pensiones puede estancarse.
Sí, yo creo que, bueno, yo estoy esperanzada en que el gobierno escuche las demandas ciudadanas y que presente una reforma que esté alineada con esas solicitudes. Efectivamente, es casi un deber del gobierno fomentar esta reforma, porque ya sería es la tercera vez que se intenta reformar el sistema de pensiones. Entonces yo creo que los pensionados no pueden seguir esperando. Sin embargo, como decías tú, bueno, esta reforma viene desde septiembre anunciándose. Primero era septiembre, después dijeron que iba a ser después del plebiscito, lo tiraron para fines de octubre y ahora he escuchado que puede ser primera semana de noviembre. Sin embargo, sí nos han ido anticipando algunos puntos al respecto. Y bueno, no sé si parto al tiro o esperamos, vamos de poco. Sí, hay varios puntos que se han ido señalando. Te he visto muy activa ahí en los medios con varias columnas sobre los puntos que se han dado. ¿Cuáles son de los puntos que se han dicho los que más te llaman la atención o los que crees que son los más complejos a nivel de discusión? Sí, yo creo que esta reforma tiene como 3 fallas fundamentales. La primera es que atenta contra la libertad de las personas, y esto especialmente al eliminar el retiro programado como una modalidad de pensión. Entonces, creo que es injusto que obliguen a las personas a comprar una renta vitalicia cuando puede ser que, dado su perfil, no sé, su contexto familiar, a esa persona no le convenga una renta vitalicia. Puede ser que sepa que está enfermo, por ejemplo, y que su expectativa de vida es muy corta, entonces no le conviene una renta vitalicia, pero con esta reforma se le obligaría a comprar una renta vitalicia. Eso no me parece justo y va en contra de la libertad de elección. Entiendo eso. La semana pasada conversamos con Elisa Cabezón, que nos explicó muy bien que esto está tomado probablemente del sistema de pensiones uruguayo, que ellos tienen, todo pasa a renta vitalicia. La pregunta es, ¿por qué el gobierno querría tomar esa decisión? De que todos al momento de que nos pensionemos tenemos que hacerlo a través de una renta vitalicia. ¿Por qué? Bueno, la renta vitalicia es un muy buen instrumento previsional, porque protege a las personas contra los riesgos de longevidad y contra los riesgos financieros. Entonces, yo al momento de pensionarme garantizo un monto de pensión que voy a tener en UEFs hasta el momento de fallecer. Esa es la gracia y la gran ventaja de la renta vitalicia. O sea, el gobierno entonces tiene que seguramente estar pensando en eso. Exacto. Sin embargo, no siempre es un buen instrumento. Como te decía, por ejemplo, una persona que espera vivir muy pocos años, entonces va a comprar una renta vitalicia que al momento de fallecer no va a permitir que parte de su ahorro se convierta en herencia. Entonces, tiene como sus pros y sus contras. Aprovechemos de recordar ahí que no nos están escuchando hasta ahora que la modalidad de la renta vitalicia a ti te asegura un monto fijo en UEF de por vida. O sea, tú lo contratas hoy y hasta el día que tú falleces tienes un monto en UEF, mientras que el retiro programado habitualmente, o sea, siempre, parte con un monto más alto que el monto de la renta vitalicia, pero es una curva decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento llega al mismo monto que en la renta vitalicia y luego sigue bajando hasta cero. Entonces, o sea, en teoría nunca debería llegar a cero, porque tenemos este colchoncito que se guarda siempre para que no caiga de la pensión mínima. Que es el factor de ajuste, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Sí. Ya, pero a ver, a nivel de seguridad social uno podría decir, mira, es mejor que sea fijo. Claro. Tal como tú decías, si una persona por antecedentes familiares o lo que sea, hoy probablemente no va a vivir la expectativa de vida promedio, es súper razonable que tome una decisión de irse a retiro programado. Claro, y también puede ser, por ejemplo, puede haber una persona soltera que no le interesa dejar herencia. Entonces, para esa persona una renta vitalicia es una buena alternativa, pero puede haber una persona casada con hijos grandes y que espera que, si fallece en un periodo cercano, que parte del ahorro que tiene lo puedan usar sus hijos como herencia. Entonces, por eso te comentaba que en el fondo depende mucho del contexto de la familia, de la persona, qué modalidad de pensión le acomoda más al trabajador. Ahora, lo que sí podría hacer el gobierno es fomentar la renta vitalicia. Ahora, ¿cómo podemos fomentar la renta vitalicia? Eliminando el mínimo que hay para comprar una renta vitalicia. Y de este modo, toda persona que se jubile puede acceder a una renta vitalicia sin importar su monto. Ese tipo de medidas podrían funcionar, pero sin imponer la obligatoriedad de comprar una renta vitalicia. O
sea, en el fondo es sin eliminar la otra alternativa, sino que si yo quiero fomentar una alternativa, hacerla más atractiva Exacto. o hacerla más asequible, porque entiendo que hoy en día la gran mayoría de las personas que se pensionan lo hacen a través de retiro programado y no eligiendo una renta vitalicia. Sí, pero precisamente un porcentaje importante de quienes se van a retiro programado lo hacen porque no cumplen con los requisitos para poder comprar una renta vitalicia. Que este ese monto mínimo de pensión. Sí. Sí. Ahora, Ahora, yo- ese es un punto, yo escuchándolos a los dos, me da la impresión que es un punto conversable. Me parece que es un punto conversable, ¿no? A partir de lo que dice Carol, que eventualmente podría cambiar la obligatoriedad de la renta vitalicia a quizá un fomento hacia la renta vitalicia y facilitar el acceso a la renta vitalicia, podría ser quizá una alternativa, quizá, insisto, conversable en esto que estamos viendo del afán de que ojalá la reforma salga pronto, digamos. Sí, bueno, y yo les decía que eran 3 las grandes fallas. Esa era la primera. La segunda tiene relación con que aumenta la informalidad laboral, y esto va relacionado con el tema del 6%, que ha sido el gran punto de tropiezo en las negociaciones anteriores. El 6%, si se dedica en forma exclusiva a un fondo solidario, necesariamente se convierte en un impuesto al trabajo. Entonces, el gobierno ha tratado de defender diciendo que no va a ser un impuesto al trabajo, pero lo cierto es que sí lo es. O sea, ¿Pero un impuesto al trabajo, aunque sea de cargo del empleador? sí, porque eso va a depender mucho en economía llamamos las elasticidades de precio de la oferta y la demanda del trabajo. Eso significa que tanto el empleador puede traspasar ese costo extra a través de ya sea reducir salarios o reducir contratación. Entonces, en el tanto el empleador tenga esa capacidad de traspasarlo a los trabajadores, se convierte en un impuesto a la formalidad. Entonces, yo creo que esto es muy serio y muy grave porque ya en Chile tenemos la pensión garantizada universal, que garantiza un piso de protección para el 90% de los adultos mayores. Y por lo tanto, no se hace necesario que tengamos que financiar la solidaridad por medio de un impuesto al trabajo formal. Ya lo estamos pagando con impuestos generales de la República, donde ese costo la solidaridad la estamos haciendo todos a través de nuestros impuestos. Y además recordemos que en Chile quienes ganan más ingresos pagan más impuestos. Entonces, de esta manera se garantiza una solidaridad también desde las personas más ricas hacia las más pobres. Entonces, me parece que meter este 6% a un saco común para los fines que todavía el gobierno tiene que explicarnos en qué va a gastar ese 6%, pero me parece que ahora no se justifica. Podría haber sido hace unos años atrás cuando no teníamos la PGU, pero en este momento el escenario cambió y por lo tanto tienen que adecuar la reforma a este nuevo escenario. Ahora, todas las encuestas, la última que nos mostró José Lavé en Estudio Público también es bastante contundente en eso, la gran mayoría de los ciudadanos espera que ese 6% extra de cotizaciones vaya a sus cuentas individuales y que la solidaridad se haga, pero se haga con impuestos generales, que es un poco el panorama que cuenta Carol. Reitero, todas las encuestas apuntan a eso. Ahora, esta discusión del 6% es una discusión que también es ideológica, es dogmática, que tiene que ver con entre otras cosas, con el tema de la administración de los fondos, de que los privados cobren comisiones por administrarlo, en fin, hay una serie de cosas que ahí están probablemente dando vuelta. Pero hay un argumento que yo ya lo escuché hace un tiempo atrás al exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, que seguramente va a ser uno de los argumentos que va a poner sobre la mesa al momento del debate, que seguramente el gobierno va a poner y dice relación con lo siguiente. Ellos dicen, mira, el 10,5% que se toma de los trabajadores para que vayan a sus cuentas individuales, eso no se va a tocar, porque ese es dinero de los trabajadores. Pero lo que dice Osvaldo Andrade es que, bueno, pero el 6% viene de los empleadores. Por lo tanto, como tiene un origen distinto, que no es de los trabajadores, sino que viene desde los empresarios, ese dinero perfectamente bien podría ir a una bolsa diferente. Ese es el argumento que ellos ponen sobre la mesa. Con Pedro hemos discutido acá, Pedro creo que tiene razón respecto de que ese 6% no es que venga de los empleadores, es un 6% que nace de la relación laboral, ¿ya? Es un tema a debatir. Pero ese argumento está sobre la mesa. ¿Te parece que ese argumento flota en esto o no? Yo te voy a poner un contraejemplo. Tú llegas a un trabajo nuevo y tu empleador te dice, ¿qué prefiere? ¿Que le ponga el 6% en el fondo común
o que no le haga contrato y le pago un 6% más. Entonces, ese es el tipo de problemas que se pueden generar en este escenario. ¿Por qué? Porque es muy distinto cuando un trabajador sabe que ese 6% va a su cuenta individual y todos los meses, cuando le llega su cartola, puede verificar si su empleador le está pagando lo que corresponde a sus contribuciones, a decir, lo voy a poner en un fondo común sobre el cual además no sé cuáles van a ser los beneficios que voy a recibir en 30 años más. O sea, voy a estar ahorrando en un fondo común cuya regla la va a definir el gobierno, cuya tasa de interés, que es la tasa de interés nocional, la va a definir el gobierno y que posiblemente si en 30 años más, cuando yo llegue a pensionarme, ha aumentado mucho la cantidad de personas que tienen que repartirse la plata de ese saco, el gobierno va a tener que decir, ¿sabe qué? Antes les había prometido tanto, pero ahora les voy a prometer un poquito menos, voy a tener que ajustarlo porque no nos alcanza. Porque así por lo menos es lo que ha circulado en medios, que dice que este fondo tendría ajustes nocional, o sea, tendría una regla estructural para que no se desfinancie. Entonces eso implica que cada cierto tiempo se van a tener que ajustar los beneficios o la edad de jubilación o la tasa de cotización. Así tal cual es lo que ha circulado. Sí, porque son 3 decisiones que no son fáciles de tomar a futuro. O sea, tampoco se toma la decisión ahora, se chutea para después. Exacto. Esos ajustes. Mencionaste que eran 3 problemas principales. Veías un primer problema que era el tema de la que se afecta a la libertad de elección al momento de pensionarse, el tema de que fomentan la informalidad al enviar estos 6 puntos a un fondo colectivo solidario, y el tercero. El tercero es que creo que el gobierno asumiría funciones para las cuales no tiene la preparación. Entonces, lo que se dice es que se separaría, como que las AFP cambiarían su rol, ¿cierto? Dejarían de administrar las cuentas individuales y el pago de pensiones, y creo que con eso se engancha el punto de que se elimina el retiro programado, porque en este momento los retiros programados son pagados por las AFP. Entonces, si las AFP pierden ese rol, no pueden seguir pagando retiros programados. Entonces, el gobierno asumiría esa tremenda gestión, que no es fácil, o sea, son 10 millones de cuentas individuales, 5 millones de cotizantes, sobre las cuales se tiene que llevar registros, tiene que haber un sistema computacional de back office muy, muy sofisticado. Las AFP lo han hecho bien. El mejor ejemplo fue cuando fueron los retiros de fondos, que en 15 días las personas tenían sus dineros depositados en sus cuentas corrientes. Entonces, creo que se le puede sobreexigir al gobierno, en especial si se quiere atribuir esta tarea al IPS. No cuenta ni con el personal ni con los recursos tecnológicos para hacerlo. Y además, este 6% de cotización adicional se supone que también lo va a administrar un ente público, que no se ha aclarado si ese ente público sería también el IPS o si sería un ente nuevo, que también podría administrar el 10,5% de la cotización individual si es que el trabajador decide hacerlo. No opta. Claro. Sí. Ahora, perdón, tengo que irme a pausa. Yo creo que está bien interesante porque así como le preguntamos a Carol Fernández recién el por qué el gobierno está tomando decisiones como por ejemplo la renta vitalicia, yo creo que es interesante que para el siguiente bloque ahondemos en por qué el gobierno está pensando en tener un administrador estatal para ese tipo de cosas. Para eso lo conversamos al regreso de la siguiente pausa. Antes te quiero contar que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarra en Agricultura 92.1, con estreno los días lunes a las 21 horas en Agricultura TV. Estamos con Carlos Fernández del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Una pausa y ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría.
y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro por Agricultura 92.1 FM a lo largo del país, también a través de nuestro canal de YouTube. Estreno los días lunes a las 21 horas para comentar, conversar sobre la seguridad social, sobre pensiones. Hoy lo estamos haciendo con nuestra invitada Carol Fernández, especialista del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Había quedado pendiente una cosa, Carol, del bloque anterior, porque con Pedro estábamos preguntándote respecto a estos 3 puntos, ¿no? Que a tu juicio podrían eventualmente generar un problema en esta reforma que puede presentar el gobierno. El último punto tiene que ver precisamente con esta administración de la cual eventualmente tendría que hacerse el IPS en recaudar, en administrar el 6% que pondrían eventualmente los empresarios y además tomar decisiones para las cuales no están preparadas. ¿Por qué el gobierno, crees tú, que está tomando esa decisión? No, y también sumándome a lo que estaba hablando Eugenio recién, ¿qué impacto podría tener algo así en el monto de la pensión? Que yo creo que cualquier cambio que se haga en el tema previsional, uno tiene que pensarlo con esto logramos tener pensiones más altas. O sea, ¿tiene algún impacto a nivel de pensión hacer esa separación de industria? ¿O el monto final de pensión termina siendo algo muy parecido? El monto final no debiese verse afectado porque recordemos que en este momento las comisiones de administración de las AFP se cobran sobre el salario imponible y no sobre el stock, no sobre el ahorro total acumulado. Entonces, cualquier ahorro que se pueda generar por esa vía no va a impactar a las pensiones porque o sea, si se lograran bajar las comisiones, que es uno de los argumentos, no afectaría el ahorro total de la persona, a menos que la reforma también incluya un cambio en la fórmula de cálculo de las comisiones y que ahora se calculen sobre el stock ahorrado y no sobre el flujo. Entonces ahí caemos en el problema de las personas mayores cercanas a jubilarse que durante 30 o casi 40 años han ya pagado comisiones de administración. Eugenio y está preocupado por el punto. se les cobraría nuevamente una comisión ahora sobre su total de ahorro. Entonces, yo escuché que eso venía, o sea, yo entiendo que en la reforma también están planteando pasar a una comisión sobre stock y no sobre flujo. Una comisión única, ¿no? Una comisión sobre el monto que la verdad que, a ver, viéndolos, uno dice, uno puede cobrar uno u otro, pero yo creo que el gran problema es ver cómo haces para no cobrar 2 veces, porque la plata que ya está, ya pagó la comisión de entrada. Entonces no debiese sobre ese stock volverle a cobrar. Volver a cobrarlo, y ahí hay que buscar algún mecanismo de transición. Exacto. O algo que te permita pasar de una forma de cobro de comisión a la otra sin cobrar 2 veces. Así es. Y bueno, otro de los problemas que se podría generar de la creación de este ente público que administre fondos es que se generan conflictos de interés. Entonces, por ejemplo, el gobierno, acuérdense que las AFPs invierten en acciones de empresas chilenas, invierten en fondos mutuos, en fondos de inversión. Entonces, ahora sería un grupo, no sé, un equipo de inversiones de un ente público el que tomaría esas decisiones. Entonces, tendrían que justificar muy bien por qué están comprando acciones de la empresa X y no de la empresa Z. Podría utilizarse para pagar favores políticos. Ya yo voy a poner parte del ahorro en tu empresa o voy a comprar. Y además tienen todo el incentivo a aumentar la tenencia de bonos estatales. Entonces se convierten en prestadores del gobierno. Entonces hay ahí un tema que no es menor, que dice relación con los conflictos de interés que puede tener este administrador público con la inversión de los ahorros de los trabajadores. Ahora, reitero, Carol, la pregunta inicial con la que abrimos el bloque, que tiene que ver con, a ver, si estos conflictos están ahí, o sea, si tú los lees, ellos también supongo que los tendrán ahí monitoreados en el radar. Si ellos saben y están conscientes que, por ejemplo, instituciones del Estado como IPS no tienen la capacidad tecnológica, no tienen la capacidad logística para eventualmente recibir la cotización del 6% extra, que eventualmente no existe un órgano público, no sabemos las características de ese órgano público que eventualmente pudiese administrar los fondos. Si ellos tienen monitoreado esas cosas, uno se pregunta, bueno, ¿por qué está puesto encima de la mesa?
Y yo no encuentro otra razón más que es por una razón dogmática, es una cuestión ideológica, que en el fondo es lo que el gobierno plantea, es el viejo debate, que es el debate que se puso sobre la mesa de la sociedad, que es no tienen por qué existir entes privados que lucren con los derechos de los trabajadores. Que a la larga y a la corta es el objeto del debate y la razón por la cual seguramente están poniendo esto sobre la mesa. ¿Encuentras alguna otra razón, aparte de la razón ideológica? No, yo creo que efectivamente tiene que ver con un tema meramente ideológico del rol que se le quiere asignar al gobierno, al Estado, un Estado cada vez más grande, con más intervención en las decisiones de los individuos. Lo hemos visto en otras esferas, lo hemos visto cómo se está cuestionando la firma del TPP-11, cómo se ha cuestionado. Se les pasó la... Cómo se ha cuestionado también el tema de los tratados de libre comercio. O sea, hay toda una serie de políticas que apuntan hacia aumentar el tamaño del Estado, hacia una economía menos neoliberal, como le gusta a algunos llamarla. Entonces yo creo que sí, que efectivamente esto va más por ese camino que por una razón meramente técnica. Algunos hablan de economías de escala, que hay economías de escala en el negocio, digámoslo así, de administrar las cuentas individuales. O sea que es más fácil que un solo ente concentre la administración de las cuentas de los 10 millones de afiliados en vez de que haya 5 AFPs haciendo ese trabajo. Esto hay alguna evidencia que muestra que sí, pero que se tienden a diluir. Entonces, en este momento yo diría que la ganancia por ese camino sería muy baja y además ya en Chile se cuenta con un sistema que es Previred, que precisamente hace parte de esa pega de recaudar las contribuciones. De hecho, Previred, solo a modo anecdótico, ganó la licitación para hacer la recaudación de las contribuciones de FONASA. Entonces, o sea, es una institución que lo está haciendo bien y es un privado. Entonces, yo creo que esta visión como de negar que los privados pueden hacer bien una tarea no tiene mucho sentido. Entonces, si se quiere avanzar en esto, quizá una eventual medida sería que se haga una centralización de las cuentas individuales, pero a través de una licitación donde distintos privados puedan participar y no que sea necesariamente un ente público el que lo haga. Sí, pero tú ahí cuando hablas de economías de escala, para las personas que nos están escuchando hasta ahora, alguien lo paga. O sea, yo creo que ahí nos falta conocer cuánto va a ser el incremento presupuestario del IPS para poder hacerse cargo de todas estas funciones. Porque obviamente de que si tú al IPS, tal como está hoy día, le pasas todas estas funciones nuevas, hay claramente colapso. O sea, el IPS hace una estupenda labor, nos tocó conocerla por dentro, Eugenio, durante un buen tiempo, pero si tú piensas que si tú sacas, por ejemplo, todas las oficinas de atención que tengan la AFP hoy día y le dices todo usted que hace una gestión presencial en la oficina de su AFP va a tener que ir a hacerlo si la atiende, vas a llevar el doble de público probablemente. Entonces habría que conocer cuánto es ese incremento a nivel presupuestario que requeriría para poder hacer esta función. Y por otro lado, yo en la única función en lo que creo que sí sería un avance, centralizarlos en la cobranza. Aquí voy con esto. Hoy en día cuando una empresa tiene lamentablemente problemas y no paga las cotizaciones, tiene que cada AFP empezar a demandar el cobro de cotizaciones. Entonces, y como los trabajadores están en distintas AFP, una empresa que tiene problemas recibe 7 demandas de todas las AFP donde están sus trabajadores, mientras que tú tuvieses un solo ente centralizado o estuviese esto centralizado a nivel de tesorería, que tiene atribuciones para ir en base a las devoluciones de impuestos y otras vías de cobro, creo que por ahí sí podría haber un avance respecto a una de las funciones que se están haciendo. Pero en las otras como que cuesta entender el beneficio que se logra con este tema. Ya. Sí, bueno, yo también quería aprovechar de dar una cita de un estudio que hicieron nuestros colegas de CLAPES, que ellos estiman que si el 6% de cotización adicional se va a un fondo común, se perderían algo así como 150,000 empleos formales. Entonces, por eso, o sea, yo creo que hay que tener esto a la vista, especialmente porque estamos entrando en un periodo de recesión, o sea, ya a todas luces la economía se está contrayendo, el próximo año se anticipa que vamos a tener un crecimiento negativo, entonces creo que hay que poner atención en los efectos de segunda vuelta que esta reforma podría tener. Efectivamente.
Bueno, va a tener que conocer la reforma cuando llegue, pero hemos visto varios de los puntos que han señalado que quieren cambiar ahí. Yo no he visto nada en la reforma que están planteando respecto de brecha de género. Y sí vi un artículo súper interesante tuyo el otro día en el diario en que hablaba del tema de la brecha previsional, que nos lo están escuchando, pero esta es la diferencia que hay en pensiones entre hombres y mujeres y estableciendo ideas o sugerencias de cómo hacernos cargo de eso. Coméntanos ahí cuáles son tus ideas, porque esas son las que están en tu artículo. Bueno, primero decir que efectivamente la brecha de género es la diferencia que hay entre la pensión de un hombre respecto a la de una mujer. En este momento la brecha en Chile, según lo que un modelo estimado, es de 49%, o sea que las mujeres ganan 49% menos que un hombre. Ahora, hay varios determinantes que afectan esta brecha. Una está relacionado con el hecho de que las mujeres tienden a entrar y salir del mercado formal más frecuentemente que los hombres, posiblemente por labores de cuidado, ya sea de niños, de adultos mayores. También las mujeres ganamos menos que los hombres, incluso a igual trabajo, menor salario. Y curiosamente, es otro dato, la brecha salarial de las mujeres tiende a incrementarse conforme aumenta su nivel de capacitación. Y bueno, tenemos además que las pensiones se calculan usando tablas de mortalidad diferenciadas porque tenemos distintas expectativas de vida y finalmente nos pensionamos antes que los hombres. Entonces esto es como la tormenta perfecta porque vamos a ahorrar menos no solo porque ganamos menos, sino porque también cotizamos menos y porque nos jubilamos antes. Y luego vamos a tener que financiar una sobrevida más larga. Entonces, todo eso hace que las mujeres finalmente terminemos con una pensión más baja que los hombres. Entonces, la mejor medida para resolver la brecha de género es aumentar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años. Y yo sé que esa es una medida bastante impopular, pero creo que es una discusión que tenemos que empezar a dar, que empezar a hablar del tema. No tenemos que tener el miedo de ponerlo sobre la mesa. Yo sé que políticamente es como dispararse en el pie, pero tenemos que ser las propias mujeres las que impulsemos esta medida porque va a ser, en definitiva, en nuestro propio beneficio. O sea, ya hay políticas públicas que lo igualan, ¿no? Sí. El acceso a la PGU está en los 65 años, digamos. Sí, o sea, lo que los gobiernos anteriores han hecho, para no dispararse en el pie, es que han motivado el retiro voluntario de las mujeres a los 65 años. Entonces, por ejemplo, el bono por hijo, que lo instauró la presidenta Bachelet, se gana a partir de los 65 años, se recibe a partir de los 65 años. La PGU también es un beneficio que se recibe a partir de los 65 años. Entonces, con eso se busca que las mujeres de forma voluntaria posterguen su edad de jubilación, pero yo creo que ya es momento de legalizarlo, o sea, ya es momento de que más que una decisión individual haya una reglamentación al respecto. No creo que se tenga que hacer de una sola vez, creo que hay que irlo haciendo muy paulatinamente, un par de meses por año. Las mujeres que ya están próximas a jubilar no se le pueden cambiar las reglas del juego, pero sí las que están entrando al mercado laboral. Entonces, las mujeres que están recién ingresando al mercado laboral, puede ser que ya ellas sepan que no van a jubilar a los 60, sino a los 60,3 o a los 60,4 y así sucesivamente hasta que se logre equiparar las edades de jubilación. Sí, ahora señalaste el mercado laboral. Yo creo que si se quiere avanzar en algo como eso, también se tiene que avanzar respecto de la contratación de mujeres de 60 años. Porque creo que uno no saca nada con decirle, sabe que iba a tener una pensión más alta si no tiene pega. O sea, claro. tiene que tener acceso al mercado laboral. Entonces ahí también incentivar la contratación de adultos mayores, incentivar vía flexibilidad, porque probablemente la jornada completa para una persona que ya está próxima a la edad de jubilación es mucho más pesado que para una persona que está entrando a trabajar. Entonces, creo que no solamente edad de jubilación lo que tiene que revisarse para avanzar, para poder reducir la brecha por las edades legales de jubilación. Así es, o sea, yo creo que, claro, que esta medida tiene que ir acompañada de una serie de otras medidas. Entonces, una es lo que se conoce como el envejecimiento activo. Necesitamos fomentar la vida sana, no a los 60 años, sino a partir de los 30, de los 40. Tenemos que lograr envejecer bien. Tenemos que cambiar como estereotipo que hay de que los adultos mayores, no sé, se van
van a quedar dormidos en la oficina. No, o sea, son personas muy valiosas que pueden seguir aportando desde su expertise, desde no solo su conocimiento en el trabajo, sino su experiencia de vida. Y creo que muchos de ellos además se sentirían felices de poder seguir aportando al crecimiento del país. Ahora, si una persona no se encuentra en condiciones físicas como para continuar trabajando, también se le debe permitir esa flexibilidad de que pueda hacer un retiro anticipado. Pero efectivamente creo que es una discusión que tenemos que empezar a dar y no tenemos que como tenerle miedo a la pregunta. O sea, de hecho, el debate excede eso. Uno tiene que preguntarse si es 65 años la frontera. No es una pregunta que la planteé solamente yo, es una cosa que se plantea en Europa, se está planteando en otras sociedades que quizás tienen condiciones diferentes a la nuestra, que tienen condiciones y esperanzas de vida distintas, ¿no? Y se ha puesto sobre la mesa el debate sobre el momento de la jubilación. Vamos a seguir conversando respecto de este tema al regreso de la siguiente pausa comercial, pero antes quiero contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, como todos los días domingos aquí en Agricultura. Nos acompaña Carol Fernández del Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. La pausa es breve, ya estamos de vuelta. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre, aquí en Agricultura 92.1, los días domingos, 9 de la mañana en la radio, los días lunes a las 21 horas es nuestro estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos junto a Carol Fernández, especialista en temas previsionales en el Centro de Estudios Públicos de la Universidad de San Sebastián, está trabajando decididamente, y Pedro tiene una pregunta clave para este segmento. Sí, hemos visto en los segmentos anteriores algunos puntos críticos respecto de lo que ya hemos conocido que va a ser la reforma previsional. Ahora, de los anuncios que se han dado, ¿qué hay bueno? Pues me imagino que también hay puntos buenos sobre los cuales uno puede seguir avanzando y mejorando los otros. ¿Qué hay bueno de lo que has visto? Sí, yo creo que hay dos puntos que son súper rescatables de la reforma. El primero es el incremento en la tasa de cotización y la participación del empleador en este esquema. O sea, lo que vemos en la mayoría de los países del mundo es que se cuenta con esquemas que se llaman tripartitos, donde las cotizaciones son financiadas o las pensiones son financiadas por el trabajador, el empleador y el Estado. En Chile el Estado ya lo hace por medio de ahora de la PGU y además del pago de las contribuciones a sus trabajadores. El trabajador, y además ahora por primera vez se incorporaría al empleador en este esquema. Entonces creo que eso es valorable y es importante que además se suba la contribución. Yo creo que 6% adicional se nos va a quedar corto, porque después de los retiros previsionales, los 3 retiros, acuérdense que fueron $50.000 millones que se retiraron, ese dinero hay que reponerlo. Entonces, para quienes hicieron los 3 retiros, este 6% como que más o menos los va a dejar como estaban antes. Entonces, creo que deberíamos de apuntar a llegar a 18-20% en un futuro próximo. O sea, no podemos esperar 30 años más para subir la cotización. Perdona, Carol, 18-20 es más o menos el promedio de la OECD, ¿no? Así es. Sí, pero estamos hablando de 6 con gradualidad. Yo creo que esa gradualidad estamos hablando como de 10 años hasta llegar a los 16 puntos. O sea, hay mucho tiempo todavía para acordar los 18 o los 20 después. Exacto. Pero es algo que no podemos perder de vista. O sea, no nos puede pasar lo mismo. No puede ser que pasen 30 años sin que se suba la tasa de cotización, que fue uno de los graves errores que se cometió en el pasado. Hay que aprender de los errores y construir hacia adelante. La segunda propuesta que a mí me parece muy interesante es este cambio que se hace de los multifondos hacia los fondos de ciclo de vida.
Es un poquito más técnico porque la explicación, pero si me lo permiten, en este momento en Chile tenemos 5 multifondos, ¿cierto? Donde se supone que el fondo más riesgoso, que es el fondo A, es para personas jóvenes que son como que tienen más apetito por riesgo, que les gusta jugar con el mercado financiero. Porque en verdad el fondo A y el fondo E son completamente voluntarios. Después, conforme uno va envejeciendo, si uno no hiciera nada, o sea, si yo no hago nada, yo entro a trabajar y mi cotización debería ir al fondo B, y conforme voy envejeciendo, se va moviendo de fondo en fondo, se va moviendo luego al C, al D, llego y termino en el D. Pero luego se crea además el fondo E, que es para quienes son muy conservadores. Entonces, las personas muy conservadoras, que les da mucho susto, dicen, no, ¿saben qué? Yo no quiero estar en el D, me muevo al E. Ahora, ¿cuál fue el problema que hubo en Chile? Es que se dio la posibilidad de que bajo ciertas reglas, porque por ejemplo el fondo A está prohibido para los mayores de 55 años, uno pudiera moverse de fondo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que personas recién entradas al mercado laboral están en el fondo E, que es para los que ya se están a punto de jubilar. Y tenemos personas a punto de jubilarse que están en el fondo C. Entonces, está como que esta libertad de elección que tenían las personas fue mal utilizada. Entonces, especialmente cuando teníamos empresas que le decían a uno, muévase para tal fondo, muévase para tal fondo. Pero esas empresas ya no están. Ya no están, pero eso ocasionaba además que las AFPs tengan que tener un gran porcentaje de su cartera en activos poco líquidos, que además son poco rentables, para poder hacer frente a estos cambios repentinos. Con ciclo de vida se acaba eso. ¿Por qué? Porque la persona entra al fondo de acuerdo a su generación. Entonces, por ejemplo, a la generación que le faltan 20 años para jubilar, a la generación que le faltan 15, que le faltan 10, qué sé yo. O puede ser según el año de nacimiento de la persona. México ya hizo este cambio y les ha resultado bastante bien. Se crearon 10 fondos de ciclo de vida, que son como por décadas. Entonces, están para los del 80 al 90, del 90, no sé, una cosa así. Y con eso la persona ya no tiene que andarse cambiando de fondo, sino que es el mismo fondo. El fondo define a priori algo que se llama como el glide path, que es como la trayectoria de inversión al futuro. Y entonces el fondo dice, los primeros 10 años voy a invertir esto, los siguientes 15 en esto, los siguientes 20 en esto. Y el fondo se va ajustando, va haciendo los ajustes a través de los años hasta que la persona que ya está próxima a jubilar tiene ese fondo una concentración de activos mucho menos riesgoso. Ya, pero ahí se pierde libertad, o sea, porque en el fondo lo que te está planteando es que a ti te van a asignar por edad y te van a determinar en qué tienes que estar invertido por edad, y si tú quieres irte a algo más riesgoso o menos riesgoso, no puedes. Tú te mantienes con tu generación ahí. Tú te mantienes con tu generación. Sí, ese es el trade-off que hay, o sea, y perdemos esa libertad, pero como le decía, yo creo que en este caso es un sacrificio que vale la pena hacer, porque además esto permite, permite que las AFP o quien administre los fondos de pensiones efectivamente puedan hacer inversiones pensando a 30 años más. Entonces piensa que ahora, por ejemplo, hay instrumentos, especialmente los instrumentos en inversiones alternativas, que al principio tiene costos muy altos, pero que después de 20 años recién se empiezan a recibir las ganancias. ¿Cómo qué tipo de inversiones? Inversiones en infraestructura. Estaba pensando en una carretera concesionada, por ejemplo. Exacto, es una inversión en infraestructura, un aeropuerto. Son inversiones que en el inicio tienen costos muy altos, pero que después de que se hace la obra y todo, el flujo empieza muy tarde. Entonces, si una persona, lo que pasaba antes, estaba en el fondo A, que tenía, creo que es un 10% en activos alternativos, estaba durante el periodo del costo, pero cuando ya empezaba a recibir las ganancias, que iba a ser en 20 años más, ya no estaba, porque ya estaba en el fondo E. Entonces, con esto se elimina eso, y las personas efectivamente van a poder recibir las rentabilidades de largo plazo de esas inversiones. Entonces, creo que sería un impacto bien importante en la rentabilidad, que es uno de los determinantes de las pensiones. Que vendría a ser el aspecto a la cual uno esperaría que las autoridades pongan por delante de cualquier cosa, ¿no? En el fondo es en qué medida la decisión que yo tomo rebota en que los pensionados tengan mejores pensiones. Ese debiese ser
creo yo, el deber ser de la decisión de cualquier autoridad. O sea, independientemente de lo que dice Pedro, es verdad, se perdería libertad. Por ejemplo, yo que tengo casi 50, yo sigo en el fondo A. No tengo problema, no me incomoda tener mi stock en el fondo A, pero es una decisión mía. Si fuera por ciclo de vida, a lo mejor yo tendría que cambiar, ¿te fijas? Y a lo mejor no quiero hacerlo. Pero claro, si me lo explicas todo de esta manera y eso al final redunda en que eventualmente mi pensión en unos 15 años más va a estar en mejores condiciones de lo que puedo tenerla ahora si mantengo mi decisión, bueno, es algo que eventualmente podríamos discutirlo. Claro, o eventualmente, bueno, para todos siempre hay posibilidades. O sea, yo puedo permitir que la persona, por ejemplo, se le deje a las personas que tienen saldos más altos, por ejemplo, que se les dé un porcentaje con el cual ellos pueden decidir en qué fondo ponerlo, o que el APB, el ahorro provisional voluntario, no esté en este ciclo de vida, sino que ahí la persona puede elegir de hecho, hay países en que uno incluso elige la cartera de inversión, o sea, para todos los gustos hay algo, o sea, hay países en que yo digo, tengo 10 millones, quiero invertir tanto yo elijo mi cartera, o sea, ya la libertad máxima. Acá en Chile uno elige el fondo que ya tiene delimitados los porcentajes que puede invertir en acciones, en bonos, por la autoridad. Pero como te digo, o sea, siempre hay caminos para como proteger a esas personas que valoran tanto como la libertad de elección. Sí. Bueno, vemos que tiene aspectos positivos y negativos los anuncios de la autoridad. O sea, teóricamente, sí, porque no sabemos qué van a presentar todavía. Sí, y otro de los temas que se ha dicho, y que esto ya lo dijo el presidente Boric en la cuenta pública, es que va a seguir afirmando, mejorando, perfeccionando la PGU. Entre otras cosas, dijo que la PGU la va a subir a 250.000 pesos, que creo que es buena noticia. Pero ahí, ¿tienes como una estimación de cuánto cuesta subir la PGU? Están 190, ¿no? 190 sí, pues, y algo. pasar de ahí a 250, porque claramente hay que poderlo financiar. Y lo segundo, ¿no sería ese el espacio, si se va a perfeccionar la PGU, si se va a eliminar el test de afluencia, que se ha dicho que va a ocurrir, como para hacerlo automático y no postulable? ¿No sería como el espacio para diferenciar entre hombres y mujeres en PGU? O sea, ¿hay un espacio si es que eso se concreta? O sea, yo creo que lo primero que hay que decir es que a mí no me parece que la PGU, toda la discusión respecto a la PGU, que esté enlazada con la reforma. O sea, creo que la PGU como que corre por un carril distinto que el resto de la reforma. Bueno, perdona, de hecho, ese es uno de los principales argumentos que puso en la semana el documento que presentó la oposición, que básicamente era la separación de la discusión de la reforma con la PGU, que corrieran en dos carriles distintos. Claro, porque en el fondo la PGU es una política pública que ya existe y lo único que se haría sería como profundizarla, mejorarla, pero no tiene mucho sentido amarrarla con el resto de la reforma, porque eventualmente si se cae la reforma completa, también se cae la mejora en la PGU. Entonces, yo creo que es una buena idea separar estas dos políticas en la discusión. Ahora, aumentar la PGU a 250.000 pesos en el primer año costaría algo así como 6.700 millones de pesos y iría... De dólares. Perdón, de dólares. Sí, o si no, la subimos. 6.700 millones de dólares. Y esto iría creciendo, no recuerdo el monto exacto, pero en el 2050 más o menos es cuando llega a su peak, que es cuando, bueno, ya lo dijo el INE, sí. Un 33% de la población en Chile va a ser mayor de 60 años. Entonces, claro, en el 2050 tenemos como ese peak en la tasa de crecimiento de los adultos mayores. Entonces ahí es cuando la cosa se empieza a complicar. Por eso, creo que si se quiere aumentar la PGU, si se quiere efectivamente eliminar el test de afluencia, lo que implicaría que va a llegarle a todo el mundo, o sea, al 100% de la población, para esto creo que sería importante definir cómo vamos a hacer para que esto sea financieramente sostenible, porque una cosa es prometerlo y otra es cumplirlo. Acá hay dos posibilidades. Una es que la PGU también tenga una edad de entrega que vaya creciendo en el tiempo, conforme aumentan las expectativas de vida de la población. Entonces, que cada cierto tiempo, cada 10 años, por ejemplo, se revise cómo crecieron las expectativas de vida de la población y se ajuste la edad de entrega del beneficio. Ese es un camino. La otra es que, bueno, esto lo aprendí mientras trabajaba en el gobierno, que para gastos permanentes se necesitan ingresos permanentes. Entonces necesitamos saber de dónde se financiaría esa PGU. O sea, recordemos que cuando se aprobó en el gobierno anterior,
fue acompañada de una reforma también en términos tributarios, donde se eliminaron exenciones tributarias, hubo toda una serie de ajustes que se hicieron para darle financiamiento a lo que tenemos hoy día. Si el gobierno quiere ampliarlo, tendrá que hacer la pega de definir cómo lo va a financiar. Sí, y respecto a PGU, te quiero meter ahí un poco en la contingencia que hemos tenido estas últimas semanas. Hemos visto problemas con el test de afluencia porque para medir este 10% más rico de los adultos mayores de 65 años se está ocupando un instrumento que parece que no es el ideal para medir riqueza, que es este tema de la encuesta CACEN. Si pudieras explicar súper en simple este tema del el test de afluencia y la encuesta CACEN y cuáles son los problemas por los cuales está quedando mucha gente excluida que no debería quedar excluida. Bueno, en el fondo, lo que la ley dice es que la PGU se le tiene que entregar al 90% de personas de menores ingresos. Ahora, la PGU pudo haber dicho que había que darle la pensión, el beneficio, al 90% de los más altos, o al 90% de los más flacos, o al 90% de los más, lo que sea. El 90% de un número siempre es el mismo número, ¿cierto? Y en el caso de los adultos mayores, el 90% son 2.300.000 personas. Pero a eso hay que restarle a un grupo de la población que no tiene acceso a la PGU, que son quienes están pensionados por DIPRECA y Capradena, y quienes tienen pensiones por leyes de reparación, porque a ellos no se les entrega porque ya ellos reciben un beneficio no contributivo de parte del Estado. Entonces estarían recibiendo un doble beneficio. Excluyendo a estas personas, el total de potenciales beneficiarios son 2.145.000 personas aprox. Ahora, lo que hemos sabido es que lo que ha dicho el gobierno y los últimos datos, porque además hay una confusión de datos que ya yo no sé dónde mirar, porque yo siempre le creo a la Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones recientemente publicó su informe mensual con datos a agosto, y en una presentación que hizo el superintendente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dijo que algo así como 1.800.000 personas estaban recibiendo la PGU en este momento. Entonces, si uno suma y resta, a mí me da que son como 485.000 personas las que todavía no reciben el beneficio. Ahora, el IPS dijo que la cifra era más baja, dijo que eran 280.000 porque quitó a los que ya postularon, a los que están buscando, a no sé quiénes, pero lo cierto, así como cifra dura de la super de pensiones, faltan 485.000 personas. Ahora, con respecto al test de afluencia, acá lo difícil, y voy a ser como súper franca en esto, es que cuando yo defino a ese 10% que tengo que excluir, es bien difícil, porque yo no quiero quitar a más gente de la que corresponde, ¿cierto? Ahora, tampoco quiero meter a gente del 10% dentro del 90%. Entonces, hay dos tipos de errores que se pueden cometer. Uno es que yo le dé el beneficio a personas que eran parte del 10% más rico, porque me escondieron recursos o qué sé yo. Y el otro es que deje de darle la pensión a personas que eran del 90% porque creo que son del 10%. Y en este caso creo que acá el error menos grave es meter a gente del 10% como parte del 90%, ¿cierto? Entonces creo que acá el tema del test de afluencia es muy complejo. O sea, yo no creo que a priori lo hayan querido hacer mal. O sea, yo creo que el equipo que trabajó en el test de afluencia hizo su mejor esfuerzo por hacer lo mejor que pudo, pero efectivamente lo está haciendo mal. Entonces yo creo que cuando uno es técnico y hace las cosas bien hechas, también tiene que tener la humildad de reconocer cuando la cosa no sale bien. Entonces creo que acá tiene que haber un reconocimiento de parte del equipo técnico de que el test no está funcionando y buscar mecanismos de cómo lo arreglan. Ahora, he escuchado también que algunos como que se tiran la pelota a que fue culpa de la ley, porque la ley cambió el universo de cómo se debía medir este 90%. Ahora, si hubiera una falla en la ley, que cambien la ley. Y recordemos que para cambiar la ley, la iniciativa exclusiva la tiene el gobierno. Por consiguiente, si detectó que hay un problema en la ley, bueno, ¿dónde está el proyecto de ley que lo mejora? Exacto. O sea, mi punto es ese. O sea, no podemos como decir, es que el test no funciona, es que la ley tenía un problema. Hagan algo. O sea, no pueden seguir dejando... comentaristas del tema, digamos. O sea, dejando a 485.000 personas sin pensión de garantizada que la han esperado por tanto tiempo. O sea, era la primera vez que personas de clase media iban a poder acceder a un beneficio estatal, porque antes el sistema de pensiones solidarios antiguo
prácticamente era para las personas que eran del 60% más vulnerable. Entonces, con esta ampliación al 90% llegábamos a la clase media, que es la clase que siempre está olvidada en las políticas públicas. Súper interesante, seguiríamos conversando toda la mañana, Sí, claro. pero se nos acaba el tiempo, aquí nos están haciendo señas que tenemos que ir dejando ya el programa de hoy, así que ha sido un gusto, Carol, conversar contigo nuevamente, vas a estar invitada nuevamente acá porque tenemos mucho para seguir conversando. Eugenio está preparando su disfraz de Halloween para mañana, así que... O sea, me van a colgar los elásticos nomás la cara, creo que no merece más comentarios. Sí, pues, así que tengan... mi hijo se está disfrazando de Drácula, así que se ve usted al Drácula más Dele- lindo de Santiago. Le damos Dele dulce a dulce. Drácula, Sí. así que tengan un buen fin de semana largo y nos estamos viendo la próxima semana, pues, Eugenio. Así es, Carol, gracias. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo día domingo, lunes, ustedes ya lo saben, aquí en Agricultura. Que les vaya bien. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.